Hace un par de años, todavía no llegará, leí un artículo que me llamó mucho la atención. No porque sea poco habitual que esto suceda, es algo muy normal, sino porque se producía en Estados Unidos y uno espera más de un lugar tan maduro, teóricamente, desde un punto de vista financiero. En este sesudo artículo, el periodista de este gran medio sostenía que Microsoft había perdido el tren de la historia porque se encontraba muy lejos de sus máximos históricos, entonces estaba por la zona de 35 aproximadamente, mientras que el Nasdaq se había acercado ya mucho a ellos. Lo cierto es que lo que no tenía en cuenta este periodista es que el Nasdaq paga dividendos muy pequeños y que Microsoft paga dividendos más considerables. Y que si hubiéramos reinvertido el dividendo en ambos casos, bien en Lince, bien en Microsoft, para ver el desarrollo homogéneo y comparable de una y otra cosa, la situación cambiaría. Este gráfico que tenéis aquí arriba a la derecha es un Nasdaq en el cual se reinvierte el dividendo. Lo hacemos con su principal ETF. Podéis ver que ha estado a punto de acercarse al máximo histórico, o que se ha acercado, ha estado casi a punto de tocarlo, y en el caso de Microsoft podéis ver que la compañía está algo más lejos de su máximo histórico, aunque también se ha acercado, porque en los últimos tiempos, pues bueno, el valor lo ha hecho bastante bien. Lo cierto es que si, en vez de coger este gráfico, que es el que cogía nuestro querido periodista, este y este, cogemos un gráfico ajustado por dividendo y ampliación, veremos que Microsoft no solo no ha perdido el tren de la historia, sino que ha mejorado lo que ha hecho el mercado. Al contrario de la tesis que sostenía el periodista, mientras el Nasdaq está por debajo del máximo, tanto en su gráfico ajustado como en su gráfico sin ajustar, Microsoft en su gráfico sin ajustar está claramente por debajo del máximo, pero en su gráfico ajustado está claramente por encima. Pero no queremos enverdarle la plana a los periodistas, no es nuestra función. Lo que queremos es darnos cuenta de que estas cuestiones, el ver los gráficos de uno u otro modo, provoca una visión de la realidad que quizás no es la más adecuada. Y nosotros queremos acercarnos lo más posible a la realidad, aun sabiendo que siempre vamos a estar lejos de la misma, queremos estar cerca, porque eso es lo que nos permite tener más probabilidades de tener éxito en lo que queremos, que es especular. Ganar dinero requiere de estar cerca de la realidad, no lejos. Y en ese ejercicio podemos ver que tenemos dos realidades muy diferentes en función de si partimos de la idea de que reinvertimos el cupón en Microsoft o no lo reinvertimos. Este es un gráfico que reinvierte, este es un gráfico que no reinvierte. Ya os digo que la inmensa mayoría de los profesionales y gestores de fondos reinvierten los cupones. Cuando reciben un dividendo no lo dejan en liquidez, lo reinvierten en el mercado, frecuentemente en la propia compañía que se lo ha pagado. De hecho, ya está muy de moda el scrip dividend y sabemos que 70-80% de los gestores en España están optando por el scrip dividend en vez de por el dividendo en cash. Por algo será. La situación es muy distinta y transmite cosas muy diferentes, sobre todo en gráficos de largo plazo. Fijaos como en el año 2009, Microsoft, en un gráfico no ajustado, perfora los mínimos del año 2002 y marca una secuencia de mínimos y máximos decrecientes en el largo plazo. Eso no es positivo. Fijaos que en el gráfico que ajusta, que considera que se está reinvirtiendo el cupón, eso no sucede. O sea, lo que tenemos es un mercado lateral después de la gran subida de los años 80 y 90. Fijaos también que en este gráfico ajustado tenemos un amplísimo doble suelo con los objetivos que proyecta. Eso no lo tenemos aquí, aunque es verdad que hemos roto resistencias y que tenemos una situación igualmente alcista. Pero siendo igualmente alcista, el sesgo que puede ofrecer uno y otro gráfico es distinto y las consideraciones que podemos hacer de uno y otro son muy diferentes. No tanto por esa proyección brutal de objetivo a medio y largo plazo mínimo que tiene el hecho de haber planteado y confirmado un grandioso doble suelo, sino porque en el gráfico de la derecha, en el gráfico no ajustado, tenemos ahora mismo a Microsoft acercándose a un antiguo nivel de resistencia, ahora teórico soporte, tras haber flaqueado las inmediaciones de su máximo histórico. Y en el de la izquierda, en el gráfico ajustado por dividendo y ampliación, tenemos algo distinto. Primero, un valor cerca de su primer soporte, pero lejos del primer gran soporte, de la zona equivalente a este nivel en gráfico no ajustado. Fijaos que aquí estamos muy cerca de ese nivel de antigua resistencia y aquí estamos muy lejos de ese nivel de antigua resistencia. Estamos cerca de otro nivel porque aquí hemos batido ese nivel. ¿Y por qué lo hemos batido? Porque al suponer ese ajuste, al hacer ese ajuste, para entender mejor qué ha pasado realmente con el activo, lo que hemos visto es un valor capaz de batir máximo histórico
entrar en subida libre absoluta y por tanto tener una nueva zona de apoyo potencial anterior a la que se delimita en el gráfico no ajustado. Tenemos por tanto sensaciones muy distintas. Aquí tenemos la sensación de un valor que se ha acercado a su máximo histórico y parece que está fracasando. Eso es negativo. Y aquí en cambio tenemos un valor que ha comprado un amplísimo doble suelo, que ha batido máximo histórico y que por tanto, aunque está corrigiendo, está en subida libre absoluta. Y eso es todo lo contrario. O sea, que tenemos dos gráficos que teóricamente tienen que servirnos para encontrar un anclaje desde el cual definir operativa, y en uno, en el gráfico al uso, encontramos una sensación de negatividad en los máximos históricos, y en el gráfico que deberíamos usar y que usa la menor parte de la gente, encontramos un valor que ha conseguido la subida libre y que está corrigiendo en un pullback hacia niveles de soporte desde los que presumiblemente se lo impulsará. Nada que ver a efectos de stop, a efectos de objetivos, a efectos sobre todo de sesgo para establecer una estrategia de posicionamiento, ya que los gráficos de largo plazo difícilmente la permiten por el tipo de stops que piden. Es evidente que estos gráficos de largo plazo son los que van mostrando más y más estas diferencias, porque a más plazo transcurre, mayores dividendos se van dejando por el camino y más distorsión se produce. Y en el gráfico de largo plazo, que es el que nos ofrece sesgo y el que nos permite empezar a pensar cómo encarar una operativa, el no tener en consideración este ajuste por la ampliación nos puede dar lugar a cosas tan aberrantes como pensar que un valor transmite debilidad cuando lo que transmite es una gran fortaleza.